Ok, entonces muy buenas noches. Vamos a dar inicio, siendo hoy 24 de marzo, a nuestra tercer web conferencia sobre la unidad 2, fase 3, componente práctico de estructuras de datos lineales, la cual va a ser orientada por el ingeniero Jorge Correa, y en el chat vamos a estar el ingeniero Carlos Humberto Vargas, el ingeniero David Castaño y quien les habla, el director de curso Hernando Arbey Robles Puentes. En un rato estará ingresando el monitor también, que nos va a estar apoyando también en el chat. Ingeniero, no siendo más, doy paso para que inicies con la web del día de hoy. Muchas gracias, Inge, por esa introducción. Muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Yo soy Jorge Correa, uno de los tutores del curso. Me encuentro en el CEA de Medellín. Voy a estar a cargo de esta web y los dos CIPAs siguientes correspondientes a la fase 3 del curso. Voy a para aquí a compartirla en mi pantalla para que por favor me confirmen si la pueden visualizar. Perfectamente, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Listo. Entonces, voy a retirar por aquí mi video para que nos fluya un poquito la conexión. Como les indicó el ingeniero Armando, entonces voy a estar por aquí a cargo de la web. En el chat pueden plantear inquietudes. Allí van a estar los demás tutores, el monitor en un ratico, y les pueden ir resolviendo inquietudes puntuales que vayan teniendo por ahí. Al final podríamos mirar alguna inquietud pues, que quede por ahí pendiente de atención. Entonces ya aquí en esta fase número 3 nos vamos a centrar en lo que son las estructuras de datos lineales. En la fase anterior estábamos trabajando un poco cómo es pasar de lo teórico a lo práctico, y aquí ya vamos a ver cómo se materializa aún más esa abstracción pues, que vimos en la fase número 2. ¿Listo? Entonces, siempre me gusta iniciar esta presentación como con esta pequeña reflexión que dice así textualmente: no te preocupes si no funciona bien, si todo estuviera correcto, sería despedido de tu trabajo. La traigo acá pues porque esta actividad, eh, aunque no es imposible, tiene un poco más de complejidad a la que vimos pues en relación a la fase número 2. Entonces eso es para que no se rindan como en los primeros obstáculos que se les presente. Eso es muy común en este campo de la programación. De hecho, es como el camino para consolidar esos conocimientos y esa experiencia. Entonces aprovechen de esos errores o esos obstáculos para que fortalezcan aún más su conocimiento técnico, ¿sí? Como agenda de la presentación, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la fase número 2. Luego de eso vamos a entrar a mirar unas definiciones generales que nos van a servir para abordar la actividad de esta fase. Posteriormente, en el punto número 3 nos vamos a centrar en el tema de lo que son los arreglos. En un punto número 4 vamos a mirar la clase ArrayList, que nos sirve para unos temas específicos. Quinto, vamos a mirar el tema de listas. Punto número 6, el tema de pilas. Punto número 7, colas. En el punto número 8 vamos a ver una revisada general a lo que nos solicita la guía de actividades para esta fase. Y por último, una breve conclusión, pues ya para cerrar la actividad. Recuerden que la dinámica que venimos manejando con esta web es que esta sesión se trata más como de mirar componentes teóricos pues, que van a ser de base para desarrollar el ejercicio. En el CIPA de la próxima semana vamos a ver la implementación en vivo de lo que es la actividad a través de un ejercicio muy similar, y ya en el CIPA último vamos a tener la sesión pues, de aclaración de inquietudes. Entonces acá para iniciar vamos a recordar un poco lo que hicimos en la fase 2, que fue la actividad pues, que terminó recientemente. Allí, a partir de una situación problemática, hacíamos lo que se llama la abstracción de esos elementos para plasmarlo inicialmente en ese formato que teníamos de la tabla en Word para la abstracción, donde veíamos el ámbito de las clases, donde veíamos los atributos, donde veíamos los métodos y una fórmula, ¿sí? Eso llevado como a un diagrama ya un poco más de alto nivel, lo veríamos como está aquí en la imagen a mano derecha. Pues esto es un ejemplo pues, de un ejercicio anterior. Aquí, ¿cómo podríamos representar de alguna forma esa abstracción que ustedes hicieron? Pues, por ejemplo, en estas tres clases teníamos una clase
que se llamaba ingreso, que tiene como un atributo esa clave que nos estaban solicitando, que es de tipo entero, y teníamos por allá un método, por ejemplo, que nos validara esa clave. ¿Sí? En caso de que esa clave fuera correcta, nos permitía el acceso, y si era incorrecta, pues le sacaba un mensaje de validación al usuario. Teníamos por allá una clase principal, lo que llamamos la clase de DTO o objeto de almacenamiento de datos, con unos atributos muy específicos pues de ese objeto que estábamos representando. En este caso estábamos hablando de un spa. Vamos a tener allí la identificación del usuario, que es un tipo entero, el nombre del propietario, que es de tipo string, un nombre de una mascota que también es de tipo string, el estrato de tipo entero y un nombre de servicio de tipo string. Esos son los atributos que me definen esa clase específica. Y teníamos dos métodos, por ejemplo, un método para guardar esa información y para calcular un valor a partir de esos atributos que ya teníamos. Y finalmente podríamos contar con una clase que llamábamos reporte, que simplemente me jalaba o esa información de aquí de la clase SPA y me la mostraba en un formulario, pues que ya era como la visualización final del usuario, ¿sí? Entonces, aquí se resume como a grandes rasgos esa abstracción que hicimos en nuestro ejercicio. Eso lo aplicamos posteriormente en una aplicación de Windows Forms y dábamos cumplimiento pues a esos requisitos funcionales que nos plasmaba la guía, ¿sí? Todo este esquema se los traigo es porque para que aprendan cómo a dimensionar digamos, la estructura de una aplicación, y aquí en esta actividad lo vamos a necesitar bastante, ya que vamos a tener un objeto que me va a almacenar la información, que llamamos el DTO, vamos a tener una clase controladora, que es la que me tiene esos métodos con las funcionalidades específicas que me va a hacer a partir de esa información que tenemos allá, y vamos a tener otra clase principal, pues, que es la que me invoca o me controla toda la aplicación. Sí, eso como a grandes rasgos para hacer este pequeño recorderis de lo que fue la fase 2. Entonces, entrando ya en lo que son las definiciones, vamos a mirar aquí lo que son las estructuras de datos. Simplemente, como lo indica la definición, las estructuras de datos son formas de organizar la información para que posteriormente me sea más fácil manipular, buscar e insertar datos de una forma más eficiente, ¿sí? Entonces, ya aquí lo que nos permiten todos estos elementos es organizar la forma de la información de ciertas maneras, y cada una tiene una funcionalidad específica que ya las vamos a mirar, ¿sí? Entonces, la primera de ellas, la primera estructura son los arreglos. Los arreglos me permiten almacenar múltiples datos, pero la característica especial es que todos los datos son del mismo tipo, ¿sí? Quiere decir que yo en un arreglo voy a almacenar o solo string, o solo enteros, o solo float, ¿sí? Todos tienen que ser del mismo tipo. Ahí como lo vemos, por ejemplo, en esa pequeña gráfica que está ahí, pues tenemos un arreglo de 5 posiciones que me contiene letra, entonces estamos almacenando variables de tipo string, ¿sí? Tenemos también las listas enlazadas. Las listas enlazadas ya digamos varían un poco porque vamos a tener por cada uno de los nodos, vamos a tener dos posiciones o dos atributos. Uno que es el dato, en este caso puede ser la letra o el número, y otro que es el enlace al siguiente nodo. Por eso se llama listas enlazadas, porque guarda esa conexión con cada uno de los nodos. También tenemos otra estructura de datos que son las pilas. En las pilas solamente podemos insertar o eliminar elementos en la cima de la estructura, ¿sí? Como lo vemos ahí en la gráfica verde, nos muestra 3 posiciones y solamente podemos hacer operaciones a través de esta cima, ¿sí? El último, por eso dicen que el último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Porque todo se mueve aquí en la parte superior de la estructura. Tenemos también lo que son las colas, que me permiten emular el comportamiento de una fila o de una cola pues en la vida real. ¿Sí? Se puede asemejar, por ejemplo, hacer la fila o la cola en un bus o en un banco. Quiere decir que el primero que va a llegar es el primero que va a salir o el primero que van a atender. ¿Sí? Y otra estructura de datos muy particular que tenemos son los árboles binarios. ¿Sí? Los árboles binarios que los vamos a ver en la fase número 4, pero aquí como para darle una pequeña descripción y que vayan teniendo como esa introducción, estas estructuras están compuestas por nodos, tienen 3 partes, uno que es el valor y se desligan de él
otros dos nodos, que son los que llamamos nodos hijos, que tienen otros valores y así van formando como una especie de jerarquía, pero bueno, eso ya lo vamos a entrar a revisar más a profundidad en la fase número 4. Entonces, en resumen, estas son las estructuras de datos que tenemos, que conocemos en esta fase, especialmente, aunque vamos a dar como la introducción a lo que son arreglos, vamos a enfocarnos principalmente en la actividad, en lo que son listas, pilas y colas, ¿sí? Que en eso son lo que se enfocan los ejercicios, pero es bueno que vayan conociendo esta teoría. Entonces, entremos en la primera estructura, que son los arreglos, que vienen del inglés array. Ahí como lo vemos en el dibujito de la mano derecha, vemos posiciones consecutivas, vemos que tienen un índice, ¿sí? Un índice es como esa posición que me apunta a cada una de los ítems del arreglo. Tenemos una longitud, pues ya eso lo vamos a ir desglosando acá. Entonces, para definirles un poco, un arreglo, como ya les había dicho, me permite almacenar varias variables, pero esas variables son del mismo tipo, esa es la característica especial. Y otra característica especial es que tiene una capacidad fija. Quiere decir que cuando yo la defino, no se me puede modificar durante el resto de la ejecución de la aplicación. Eso puede servir en algunos casos, puede ser útil, en otros casos pues me restringe, entonces no es tan útil o tan óptimo usar este tipo de estructuras, ¿sí? Como lo indica acá, para aumentar la capacidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo arreglo con la capacidad que requiero. Tengo que copiar todos los elementos que tenía en el arreglo anterior y eliminar el arreglo pues antiguo porque ya no me va a servir, ¿sí? Porque tiene una dimensión que no corresponde a lo que necesito. ¿Qué propiedades podemos encontrar en los arreglos, por ejemplo? Entonces, pueden ser unidimensional, que son estas posiciones así consecutivas, o puede ser multidimensional, que son cuando ya hablamos de matrices que tienen filas y columnas. Muy similar, por ejemplo, a lo que vemos en el Excel. Ustedes ven cómo se divide una hoja en filas y columnas. Eso es lo que podemos decir como un arreglo multidimensional, ¿sí? También el número de dimensiones y la longitud de cada dimensión se establece cuando se crea la instancia del objeto. Eso es lo que les decía ahorita. Cuando yo defino mi variable arreglo por allá al principio de la aplicación, ya no lo puedo modificar en el resto de la ejecución de la aplicación, porque entonces tendría un error. El compilador inmediatamente me diría pues que no es permitida esa operación que estoy haciendo, ¿sí? También tenemos valores predeterminados, y cuando estamos trabajando, por ejemplo, con arreglos numéricos, ese valor que va a tomar por defecto el arreglo de ese tipo va a ser en 0. Y cuando estamos trabajando con objetos, como por ejemplo string, el valor por defecto que va a obtener es el null, ¿sí? Ya sabemos que por lo general para tipos primitivos se establece a 0 y cuando son elementos de tipo objeto se establece a null. Ese punto número 4, muy importante, lo que les decía ahorita, los índices, que son una de las características. Aquí los índices comienzan en 0, quiere decir que si tengo un arreglo de n elementos, los índices van a ir desde 0 hasta n-1, ¿sí? Por ejemplo, como lo vemos en la imagen de arriba, miren que en la primera posición es el 0 y la última es el 9, ¿sí? Sin embargo, la longitud del arreglo es de 10. Si nos ponemos a contar acá hay 10 elementos, pero se van a empezar a indexar desde el valor o desde la posición 0, perdón, ¿sí? Punto número 5, los elementos del arreglo pueden ser de cualquier tipo, incluido de tipo arreglo, ¿sí? Así, de esa manera conformaríamos lo que se llama el arreglo multidimensional, cuando en cada posición almaceno un arreglo, pues, o sea, otro conjunto de variables. Y por último, es que podemos usar la instrucción for each para iterar a través del arreglo. Iterar quiere decir recorrer cada una de las posiciones del arreglo, ¿sí? El for each es una de las tantas instrucciones que tenemos, pero también tenemos la instrucción for, que nos sirve para la misma funcionalidad, pero haciendo uso de otra sintaxis. ¿Listo? Entonces aquí son como las características que debemos tener en cuenta para entender este tema de los arreglos. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo pues, que está implementado, ¿sí? Vamos a ver, de hecho, 3 ejemplos. Uno de ellos es con arreglos de tipo datos primitivo, lo que son enteros, lo que son booleanos, ¿sí? Otro lo vamos a ver con objetos, como pueden ser los string. Y por último, un arreglo de 2 dimensiones o multidimensional, que son lo que llamamos como matriz. Entonces, para ver esos ejemplos, nos vamos a remitir aquí a esta presentación. Aquí en esta presentación en línea, pues tenemos
una serie ya de código implementado en C#, y lo que les voy a hacer es como empezar a describir lo que hacen cada una de estas líneas para que ustedes vayan viendo cómo se estructuran, cómo se usan y qué resultado obtenemos a partir de esa ejecución, ¿sí? Pues aquí inicialmente estamos trabajando en el ejemplo 1, con arreglos con datos primitivos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se estructura una aplicación de esas. Mire que por defecto me va a traer esas instrucciones que me declaran cuando creo una clase, ¿sí? La librería que estoy usando, el espacio de trabajo, le puse arreglo con datos primitivos, y ya a partir de aquí lo que tengo es una clase con atributos y métodos, ¿sí? Que es muy similar a lo que les mostraba en el diagrama de ahora. Y finalmente tenemos por aquí al final, lo que ustedes ya conocen como el método de ejecución principal, que es el que me da la entrada a la ejecución del programa y me controla pues todo ese flujo que voy a tener ahí. Entonces miremoslo aquí paso a paso. Tenemos nuestra clase pública llamada program. Tenemos dentro de esa clase un atributo privado y le estamos declarando un arreglo de tipo double, ¿sí? Esto quiere, de esta forma se declara un arreglo. En este caso, aquí todavía no le he pasado la longitud, simplemente lo estoy declarando de forma abierta y le estoy indicando que se va a llamar notas ese arreglo, ¿sí? Ya por aquí viene nuestro método constructor. Recuerden que el método constructor es aquel método que se me ejecuta cuando creo la instancia de la clase, ¿sí? O sea, cuando estoy creando el objeto, se me ejecuta este método constructor que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Qué voy a hacer cuando se me cree el objeto? Entonces, en esta instrucción voy a asignarle a la longitud que va a tener ese arreglo. Le voy a decir que tiene 10 posiciones, ¿sí? Recuerden que como lo veíamos en la imagen, ya que el vector tiene 10 posiciones, entonces los índices van a empezar desde el número 0 hasta n-1. En este caso, n es 10. Entonces mis posiciones van a ir desde el 0 hasta el 9, como lo vemos acá. Y aquí simplemente le estamos asignando un valor a cada una de las posiciones de ese arreglo. Miren que el tipo de dato que estoy almacenando es de coma flotante, entonces por eso es de tipo double. Terminó nuestro constructor y lo que hicimos fue declarar la longitud del arreglo y poblar cada una de las posiciones. ¿Qué tenemos por aquí? Un método que simplemente me va a calcular el promedio a partir de estas notas que almacené aquí. Entonces, ¿qué declaro? Declaro una variable que es del mismo tipo de dato del que estoy almacenando aquí en mi arreglo, en este caso double, donde voy a almacenar el promedio. Y recuerden que para sacar un promedio, pues inicialmente tengo que hacer una suma haciendo pues la operación de forma elemental, pues sin utilizar ninguna de las funciones que ya existen, la vamos a hacer de forma básica. Entonces recuerden que el promedio es simplemente dividir la suma de los elementos por el número o la cantidad de los elementos. Entonces en esta variable voy a almacenar la suma y en esta voy a almacenar la variable del promedio. ¿Qué estamos haciendo acá? Ya esta instrucción creo que es conocida por todos, es un ciclo. Es el ciclo for el que me va a permitir recorrer o pararme en cada una de esas posiciones del arreglo para obtener su valor, ¿sí? Entonces, como les dije, el índice del arreglo por acá empieza en 0, por lo tanto yo tengo que iniciar mi índice en 0, como lo estoy haciendo acá. Entonces, mi contador o mi índice empieza en 0, va a ir hasta la longitud de del arreglo, que en este caso lo obtengo con la propiedad length. Notas.length me devuelve en este caso 9, que es la longitud máxima del arreglo, y más quiere decir que me voy a ir de uno en uno, cada una de las posiciones del arreglo. ¿Qué voy a hacer en cada una de esas posiciones? Obtengo el valor y lo llevo a la variable suma, que simplemente es un acumulador de cada uno de esos valores. Y por aquí estoy imprimiendo en la consola esa posición pues que recuperé y su valor. Ahorita vamos a ver en la salida. Posteriormente, el promedio, cuando ya termino el ciclo, todas las posiciones, voy a calcular el promedio, que simplemente es la suma de todos los elementos dividido la cantidad. Recuerden que la cantidad la obtengo con esta propiedad. Y esto me da el promedio y simplemente lo retorno. ¿Sí? Eso es lo que me hace este método. Me recorre cada una de las posiciones del arreglo, me suma los valores y al final hago el promedio con la división. Por acá tenemos un método paralelo que también me calcula el promedio, pero ya aquí voy a hacer uso de la instrucción for each, que es otro ciclo. Y aquí lo llamamos con for
y acá lo hacemos con for each. Si ustedes se dan cuenta, pues me cambia un poco la sintaxis, pero a la final pues estoy haciendo lo mismo. Miren que aquí en for each él pide un objeto, en este caso como cada una de las posiciones del arreglo es un double, entonces declaro una variable double que me va a ir a recorrer en notas, que es nuestro arreglo que está aquí, en cada una de las posiciones. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Hago lo mismo, entonces sumo, ya aquí no tengo que pasarle un índice porque este objeto me está obteniendo ya el valor completo. Lo imprimo y hago el mismo proceso del promedio. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace este promedio, este método llamado promedio número 2. ¿Sí? Y ya finalmente, en nuestro método principal, ¿qué hago? Pues creo una instancia de mi clase, program, que es esta clase que declaré aquí. La voy a llamar mi nota final y simplemente invoco cada uno de esos métodos. El objeto punto, el método número 1 y el objeto punto, el método número 2. ¿Sí? Ya cuando pongo a ejecutar eso, entonces la salida que debo obtener es, cuando ejecuté el método número 1, mire que yo estaba imprimiendo por aquí, notan la posición 1, él me está imprimiendo cada posición con su índice y me sacó el promedio, que en este caso es 3,4. Y cuando ejecuto el método número 2, ¿sí? Estoy imprimiendo simplemente la nota, mírenla acá, cada una de las posiciones y efectivamente pues me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces miren que esta es una forma de recorrer un arreglo de posición fija de dos formas diferentes y con la que vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces hasta ahí miramos lo que es un arreglo de posición fija con arreglos primitivos, perdón, con tipos de datos primitivos, que en este caso estábamos utilizando el double. Vamos a mirar ahora un arreglo, pero con variables de tipo objeto. ¿Sí? Te recuerden que cuando estamos hablando de objetos, porque hay una clase de por medio a través de la cual se crea ese objeto. Entonces, acá inicialmente vamos a tener una clase que se llama estudiante. Esto es esta clase que les estoy señalando acá. Como toda clase, recuerden, debe tener unos atributos y debe tener unos métodos. Entonces, para declarar o hacer referencia a esa estructura, aquí tengo mis atributos, tengo un código del estudiante que es de tipo string, tengo un nombre que es de tipo string, tengo el semestre que es de tipo entero y tengo el curso al que pertenece el estudiante que es de tipo string. Esta notación que ven aquí es una forma abreviada de crear los métodos get y set para cada uno de esos atributos. La otra forma es que uno se ponga a declarar cada uno de los métodos get y set para cada uno de estos atributos. ¿Sí? Pero de esta forma, el lenguaje C# me reconoce y ya me crea internamente los métodos get y set para estos atributos. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro método constructor, que recuerden, es el método que se ejecuta cuando creo el objeto. Entonces, aquí simplemente, ¿qué va a recibir este método? Pues va a recibir los valores para cada uno de estos atributos, los estoy recibiendo como parámetros, cada uno. Y cuando se ejecuta, simplemente estoy pasando cada uno de estos parámetros a los atributos que creé aquí en el objeto para que me los almacene y ya poder hacer las operaciones que necesite. Pero aquí hay una instrucción particular que es override, que lo que simplemente hace es sobreescribir un método propio de la clase, ¿sí? Con esa instrucción yo le puedo dar como otra funcionalidad al método que yo desee. En este caso estoy sobreescribiendo un método propio de todas las clases, que es el toString, que me devuelve este objeto como una string. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es devuélvame todos los atributos de la clase. Mira, aquí está el código, está el nombre, el semestre, el curso, devuélvamelos como una cadena así derecha, ¿sí? Mira que está separado simplemente como por guión medio. Eso lo voy a hacer para simplemente mostrar el resultado de forma más fácil o más práctica, ¿sí? Entonces esta es nuestra clase estudiante, tal cual, atributos, el método constructor y simplemente sobreescribimos este método. Ya vamos entonces a invocar esa clase desde acá en un arreglo. Entonces nuevamente tenemos nuestra clase program, que es la que me lleva como el control de la aplicación. Declaramos nuestro arreglo. ¿Sí? Miren que lo estamos haciendo de la misma forma. Que cambia con respecto al ejercicio anterior? Miren que el ejercicio anterior teníamos un arreglo de tipo double y acá tenemos un arreglo de tipo estudiante. ¿Y qué es estudiante? Estudiante es esta clase que definimos acá arriba. Por eso le llaman arreglo de tipo objeto, porque yo previamente defino la clase y posteriormente puedo hacer uso de ella. Entonces, a este arreglo
de tipo estudiante lo voy a llamar estudiantes, ya lo tengo ahí declarado. En nuestro constructor de esta clase, simplemente como lo hicimos en el ejercicio anterior, le voy a decir la longitud. En este caso es de 5 posiciones, entonces recuerden que como es de 5, empieza de 0 y finaliza en el 4, es desde 0 hasta n-1. Y simplemente ya aquí a cada una de estas posiciones, como ya son objetos, tengo que instanciar esa clase. ¿Cómo la instancio? A través del operador new y el nombre de la clase. Y recuerden que cuando yo hago esto, esta instanciación, new estudiante, él se viene para acá y me ejecuta el constructor de esta clase. ¿Sí? Este constructor me está pidiendo 4 parámetros, por eso es que aquí yo le estoy pasando los parámetros. Mira, le estoy pasando el código que es un string, el nombre que es un string, el semestre que es un entero y el curso en el que está el estudiante que es un string. En cada una de las posiciones estoy llevando este objeto. Miren, cada uno de los objetos tiene valores diferentes. ¿Sí? Esa es la gran diferencia a trabajar con datos primitivos. El dato primitivo es simplemente un valor. Aquí ya le estoy pasando toda una clase representada en un objeto que puede tener múltiples valores. ¿Sí? Listo. Terminamos con nuestro método constructor. Aquí tenemos entonces un método que lo que hace es buscarme un estudiante a partir de un código que le voy a pasar como parámetro. Y me está devolviendo un objeto, me está devolviendo el objeto completo del estudiante. No me está devolviendo un solo valor, sino el objeto completo. Entonces miremos cómo funciona este método. Para poder devolver este valor, pues tengo que declarar una variable que sea de ese tipo. En este caso lo llamamos buscado. Y como les decía ahorita, el valor por defecto de una variable de tipo objeto es nulo. ¿Sí? Entonces aquí estamos cumpliendo con eso que decíamos allá. Tenemos un centinela. Un centinela simplemente lo que hace es que cuando estoy en el ciclo y encuentro el valor que necesito, me salgo del ciclo. Eso me hace para servir como ese semáforo ahí para indicar si sigo o si no sigo dentro del ciclo. ¿Sí? Te la voy a inicializar en false inicialmente. Tengo por aquí mi ciclo for, que recuerden es el que me permite recorrer cada una de las posiciones del arreglo. Comienzo en 0, ¿sí? Ya que el índice pues comienza en 0. Voy hasta la longitud máxima, que recuerden lo miramos a través de la propiedad length del arreglo. Y entonces voy a ir, o mejor dicho, voy a ejecutar este ciclo mientras el contador o el índice es menor que la longitud máxima y la centinela está en false, es decir, no he encontrado aún el valor que estoy buscando. Y como ya lo veíamos ahorita, esto me va a permitir recorrer de uno en uno cada una de las posiciones de la regla. ¿Qué hacemos acá en este condicional if? Estamos preguntando si en el arreglo estudiantes, en esa posición que estoy recorriendo en este momento, el código, el atributo código es igual al código que yo le estoy pasando acá. Como cada una de estas posiciones es un objeto, puedo acceder a los atributos de ese objeto, que recuerden era el código, el nombre del semestre y el nombre del curso. Aquí estoy preguntando específicamente por el código de esta posición. El método equals es igual a ponerle el símbolo de doble igual, pero este, digamos, es un poco más elegante porque ya hace uso de un método pues, propio de un string. Sí, entonces, con el equal ustedes pueden comparar dos strings de forma fácil. Entonces, aquí comparo el código de esta posición con el código que le estoy pasando por parámetro. ¿Sí? En caso que esta condición se cumpla, o sea, si lo encontré, entonces devuelvo todo estudiante al objeto que declaré aquí, que es de tipo estudiante, para poder retornarlo. Y le digo al centinela true para indicar que ya lo encontré y me pueda salir del ciclo en la siguiente iteración. Ya cuando me salgo del ciclo, retorno simplemente el objeto. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace a grandes rasgos este método, que simplemente es recorrer posición por posición en el arreglo, mirar si algún objeto me coincide con ese código y lo retorno completamente. Ya acá en el método main, que recuerdes el que nos lleva es el control de la aplicación, creamos nuevamente nuestra instancia de la clase program, que es toda esta que tiene el método, imprimimos o le decimos al usuario que nos digite el código del estudiante que voy a buscar. Leemos ese código desde la consola, esta instrucción que usted ya la conoce, con .readline, y simplemente este código es el que le voy a pasar como parámetro al método buscar estudiante que ya vimos aquí, y eso me retorna ese objeto. ¿Para qué nos servía
el método toString que sobrescribimos por acá. Cuando yo invoco mi programa .buscar estudiante, recuerde que él me retorna un estudiante completo, ¿sí? Pero yo en la instrucción console.readline solamente puedo devolver, o en este caso devuelvo un string. Entonces automáticamente el compilador me va a llamar el método toString de este objeto que me devuelve, simplemente me devuelve todos los valores así en una sola línea, los valores que yo le indiqué. Vamos a verlo en ejecución para que se entienda un poco más. Miren, salió por aquí, digita el código del estudiante, esta fue la salida, el usuario le indicó el 222, estaba por aquí, que corresponde a Javier, 5 estructura de datos, y ya en la consola se me va a imprimir el estudiante buscado es, y mire que me devolvió como string todo eso que yo tenía por allá en atributos en la clase, me lo devolvió como una cadena de caracteres, simplemente haciendo uso del método toString que sobrescribí por aquí. Esa es una funcionalidad que les puede servir más que todo como para depuración y mirar pues que su aplicación sí esté trabajando con los datos que necesitan. ¿Sí? Ahí terminamos entonces la explicación de un arreglo haciendo uso de objetos. Y ya por aquí, para mencionarles un poco lo que es un arreglo de 2 dimensiones o una matriz, miren que aquí la gráfica expresa eso que les indicaba ahora. Tenemos filas, 3 filas, y tenemos 4 columnas, ¿sí? Filas del 0 al 2 y columnas del 0 al 3. O sea, que tenemos una matriz de 3 por 4, 3 filas por 4 columnas. También podemos hacer una implementación para eso aquí sencillita. Tenemos nuestra clase ya conocida, program, pero aquí tenemos una diferencia, que tenemos que indicarle cuántas filas y cuántas columnas va a tener ese arreglo de 2 dimensiones. En los ejercicios anteriores solamente le indicábamos una longitud, que era pues el número de posición. Aquí ya le tenemos que indicar 2, cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, estamos haciendo la implementación para esta gráfica que tenemos acá. Entonces, tenemos 3 filas, que son las que vemos acá, y 4 columnas. Miren que la estamos declarando como constante, quiere decir que este valor no va a cambiar durante el resto de la ejecución de la aplicación. Eso es muy importante. En caso de que se intente modificar, va a sacar un error en tiempo de ejecución. Listo, tenemos nuestros atributos. Aquí simplemente vamos a declarar nuestra matriz. Miren que a diferencia de cómo se declaraban los arreglos arriba, simplemente eran los corchetes solos. Aquí ya para declararlo, digamos, vacío, le ponemos la coma en la mitad para indicarle que va a recibir 2 valores que son filas y columnas. En este caso van a ser enteros y la matriz o el arreglo se me va a llamar enteros. En nuestro constructor, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, inicializamos nuestra estructura con el número de posiciones, que en este caso son las que están aquí, 3 por 4, y ya empezamos a poblar nuestra matriz con cada uno de los valores y cada una de las posiciones. Esto a la final me va a retornar estos valores que están acá, pero están pues representados a nivel de programación. Terminó nuestro método constructor, que es el que nos invoca cuando creamos el objeto. Y ya lo que vamos a hacer es recorrer esa matriz imprimiendo cada una de las posiciones que hay, ¿sí?, en cada uno de los registros. Pues, este método listar nuevamente hace uso de la instrucción for, que recuerda es un ciclo. Voy a empezar a recorrer desde 0 hasta el número de filas que tengo, y por cada fila voy a recorrer el número de columnas que tiene, y así se me va a ir hasta el final. De esa forma se recorre la matriz. Empiezo en la primera fila, recorro todas sus columnas, me paso a la siguiente fila, recorro todas sus columnas y así sucesivamente. Esa es la forma de recorrer la matriz. Sí. Tenemos un método también para calcular el promedio, muy similar a lo que hacíamos en el ejercicio anterior. Declaramos nuestra variable promedio y suma. Utilizamos los mismos ciclos para recorrer la matriz. Miren que aquí, como ya son 2 dimensiones, estamos utilizando 2 ciclos. Cuando teníamos el arreglo sencillo, utilizábamos un solo ciclo y no era suficiente. Aquí necesitamos los 2 ciclos para poder movernos entre las filas y las columnas. Acumulamos los valores, calculamos el promedio y lo retornamos. ¿Sí? Eso es lo que hace ese método. Y ya aquí en el método main, creamos nuestra instancia, invocamos el método listar, que es el que me recorre todas las posiciones, y finalmente invocamos el método promedio, que es el que me suma y me divide por el número de
elementos y me hace promedio. De la salida que vamos a obtener es exactamente la matriz que tenemos arriba, 1, 3, 5, 7, la que tenemos aquí, 5, 4, 1, 16 y 7, 9, 10, 61, 13. Y me dice que el promedio es igual a 11, el promedio de todos estos valores es igual a 11 a partir de esta implementación que hicimos. Entonces, de los arreglos, recapitulemos, vimos arreglos con datos primitivos, vimos arreglos con datos tipo objetos y vimos arreglos multidimensionales, y en este caso de 2 dimensiones. Volvamos acá a la presentación y terminamos entonces ahí el capítulo de arreglos. Recuerden, almacenar varias variables del mismo tipo y con una longitud fija. ¿Sí? Esa es como la condición de los arreglos. Vamos a mirar ya aquí lo que es el array list, que es otro tipo de arreglo, pero un poco más dinámico, como nos lo indica ahí el primer parrafito. Es una matriz cuyo tamaño se incrementa de forma dinámica según lo necesitemos. ¿Sí? Esto lo podemos utilizar en C# para declarar una lista de arreglos y podemos almacenar lo que son objetos en ellos. ¿Sí? Significa que podemos obtener o podemos almacenar datos de múltiples tipos de datos, como son enteros, cadenas, flotantes. Ya ahí no nos importa el tipo de dato que vayamos a almacenar, como si nos importaban lo que eran los arreglos sencillos. Bueno, aquí nos indican que una de las diferencias principales entre lo que es un arreglo y lo que es un array list es que, como les decía, el arreglo es de un tipo de longitud fija, mientras que array list lo trabajamos lo que es una longitud dinámica, es decir, que va creciendo en la medida en que se necesite. ¿Listo? Y está diseñada para colecciones heterogéneas de objetos, es decir, puedo almacenar variables de diferentes tipos. Entonces ya aquí vamos a mirar. Bueno, aquí vamos a mirar primero este comparativo entre lo que es el array y lo que es el array list. Entonces, ahí como para mirar a grandes rasgos, los arrays, como ya les decía, son de longitud fija, mientras que el array list es de longitud dinámica. El tamaño en un array permanece estático durante todo el programa, es decir, no lo podemos modificar, mientras que en el array list podemos crecer nuestro arreglo en la medida en que lo necesitemos. Para asignar valores, utilizamos el operador de asignación, mientras que en el array list ya tenemos un método que es el add, que nos permite insertar elementos. ¿Sí? En el array tenemos datos primitivos y objetos. Lo importante es que todos coincidan como con el mismo tipo de dato, mientras que en array list pues podemos tener diferentes tipos de datos sin problema. Y así pues sucesivamente, como para no extendernos mucho en esas características, ya ahí van viendo más o menos como las diferencias. Digamos, la gran diferencia es que el array es más estático y el array list es mucho más dinámico eh, para el almacenamiento de elementos. Y aquí vamos a ver entonces un ejemplo del uso de array list. Nos remitimos aquí a nuestra presentación en línea. Y vamos a ver un array list almacenando objetos. ¿Sí? Te recuerden que cuando hablamos de objetos es porque tenemos definida una clase previamente. Y esa clase es la misma que estábamos utilizando en el ejemplo anterior. Tenemos nuestra clase estudiante con sus 4 atributos, sus métodos get y set, creados acá de forma abreviada. Tenemos nuestro constructor, donde simplemente pasamos como parámetros valores para establecerlos en estos atributos y sobreescribimos nuestro método toString para devolverlo como una cadena de caracteres todos estos atributos. Eso ya es tal cual como lo vimos en el ejercicio de arriba. Y aquí simplemente entonces nos va a cambiar la implementación haciendo ya uso de la estructura de ArrayList. ¿Sí? Miren que en estos programas se conserva siempre como la misma estructura. Declaramos nuestra estructura aquí inicialmente. En el constructor la inicializamos y la poblamos. Aquí implementamos los métodos que necesitamos y en nuestro método principal hacemos las operaciones que tengamos que hacer para mostrar los resultados. ¿Sí? Entonces, en nuestro método constructor, miren que por allá le pasábamos en la cantidad de elementos que iba a tener el arreglo. Aquí ya no. Aquí simplemente empezamos a poblar nuestro array list con la cantidad de elementos que necesitemos. Para simplemente inicializarlo, decimos new array list para que ya el programa sepa que a partir de aquí la lista se crea en memoria y va a empezar a recibir elementos. Entonces, simplemente con el método add de adicionar, le paso cada uno de los objetos. Mira que aquí con new
Estoy creando un objeto de esta clase y se lo paso a cada una de las posiciones. Aquí en este momento tengo 5, pero podría meterle 10, 15, 20 según la necesidad que tenga pues en la aplicación. Ahí es donde se ve el dinamismo respecto a lo que veíamos con el array, que era más estático, le definía una cantidad y solamente esa cantidad de elementos podía ingresar. Tenemos igualmente nuestro método para buscar un estudiante, es tal cual la declaración es la misma, vamos a devolver un objeto estudiante, recibimos un código, declaramos nuestro objeto en el que vamos a devolver el estudiante encontrado, nuestra centinela que nos permite salirnos del ciclo. Cuando ya la encontramos, estamos utilizando el ciclo for para recorrer cada una de las posiciones del arreglo. Y aquí ya entonces la comparación cambia un poco. Este estudiante, como ya es un objeto que vamos a devolver, entonces este estudiante en esta posición y le hago la conversión a un objeto de tipo estudiante, que fue el que declaré ahí, y lo vamos a hacer un arreglo temporal. Y ya simplemente pregunto si el código de este estudiante es igual al código que pasé, me lo retorna a nuestro objeto de acá y nos salimos del ciclo. Y ya de esa forma recorrimos cada una de las posiciones hasta que encontramos nuestro objeto deseado. Digitamos el código del estudiante que vamos a buscar, lo leemos por la consola y buscamos el resultado. Entonces miren que esta es otra forma de hacer como el ejercicio que planteamos arriba, pero ya haciendo uso de una lista dinámica. Miren que vamos a obtener el mismo resultado, tal cual como lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de trabajar con listas dinámicas. Creo que ya en este momento son mucho más usadas que los arreglos. Ya los arreglos han perdido un poco su utilidad por la capacidad limitada que tienen. Ya estamos trabajando más a nivel de listas dinámicas. ¿Sí? Listo. Las listas genéricas. Entonces ya aquí entramos a mirar una de las estructuras de datos que van a utilizar dentro de la implementación de esta fase. Las dos primeras son más como de información para que vayan conociendo pues como esa evolución que han tenido este tipo de estructuras. Entonces acá ya entrando en materia de listas genéricas, vamos a tener en la aplicación o en el entorno de desarrollo C# una clase que se llama list, como estamos denotada aquí. Y a ese list, dentro de los signos de mayor y menor, le vamos a pasar el tipo de dato que me va a almacenar. Entonces, ese tipo de dato va a ser una clase que nosotros vamos a definir, tal cual como lo hicimos en estudiante con los demás, los ejemplos que acabamos de ver. ¿Sí? Que es importante que el compilador va a verificar que los elementos que yo estoy almacenando en esa lista efectivamente cumplan con el tipo de dato de esa clase que estoy definiendo, si no me va a generar un error. ¿Sí? Aquí nos dicen pues que list es un poco parecida a la clase ArrayList en el sentido pues de que permite valores genéricos y que tiene y que son pues de longitud dinámica. Entonces, a grandes rasgos, esas son como las características a tener en cuenta en la lista. Y aquí con un ejemplo vamos a aterrizar un poquito más esa, esta definición. Entonces vamos a ver aquí ya dentro del Visual Studio. Aquí tengo la implementación de esa lista. ¿Sí? Vamos a ir recorriendo aquí eh, paso a paso esta implementación. Ya antes lo veíamos a ver la aplicación en línea, aquí lo estamos viendo directamente en el Visual Studio. Entonces, recuerden, iniciamos nuestra ejecución desde el método principal, que es el método main. Aquí estoy declarando un objeto me, que es de la clase entidad. Vamos a ver qué es esa clase entidad, que la tengo también acá. Esta clase entidad es lo que llaman una clase controladora. ¿Sí? Esta estructura que les estoy mostrando es, digamos, las estructuras que ustedes van a utilizar en la implementación de su aplicación. Van a tener acá en la clase program como el flujo principal del control de la aplicación. Vamos a llamar otras clases. En este caso estamos llamando a la clase controladora, que es entidad. Mire que esta clase me declara la lista, me la inicializa y tengo los métodos que van a operar con esa lista. Por ejemplo, agregar al final, agregar al inicio, agregar en una posición determinada, eliminar un elemento de esa lista, eliminar el último, eliminar un elemento en una posición específica o simplemente recorrerme la lista. ¿Sí? Y aquí un método pues como para dar la fecha actual. Entonces esta por eso se llama la clase controladora porque tiene todas las operaciones que me van a
a afectar o a intervenir sobre esta estructura de datos que estoy definiendo. Entonces, ¿cómo se declara la lista? Tal cual como lo veíamos allá en la presentación. Le definimos el ámbito, en este caso, o el modificador, que en este caso es private, ¿sí? Que solamente va a ser accedida dentro de esta clase. Tenemos nuestra palabra reservada list, que es la clase que me permite crear la estructura de datos de tipo lista. Recuerden que allá le pasábamos un tipo de una clase. Aquí tenemos nuestra clase estudiante, que ya la vamos a ver acá. Y a esta lista la vamos a llamar lista estudiante. Si vamos a revisar esta clase estudiante que la tenemos aquí, entonces, miren, es simplemente una clase de TO o una clase de almacenamiento de datos. Tenemos los atributos, el ID, el nombre, la edad, el estrato, el programa y la universidad a la que pertenece el estudiante. Tenemos el constructor que me recibe todos esos valores por parámetro y me los establece en cada uno de estos atributos. Y tenemos los métodos get y set creados de forma manual. Sí, miren que ahorita lo hacíamos con la abreviación get y set aquí en cada uno de los atributos, pero ya acá lo estamos creando de forma manual. Sí, miren, cada método get y set para cada uno de los atributos. Estas ambas son maneras válidas, una es más práctica que la otra, pero ambas nos van a funcionar. Y tenemos por acá nuestro método override que me devuelve todos los valores del objeto como una cadena de caracteres para imprimirlo, por ejemplo, en la consola. Entonces, esta es nuestra clase estudiante, simplemente es una clase de almacenamiento de información. Mire que no tiene métodos más allá de operar sobre los atributos, que son los métodos get y set, ¿sí? Si volvemos entonces aquí a nuestra clase controladora, en el método constructor estamos inicializando la lista. ¿Cómo se inicializa la lista? Le decimos a esta lista que declaramos acá, con el operador new, la clase lista, el mismo tipo que estamos definiendo acá, y ya abrimos y cerramos paréntesis para indicarle que creamos una instancia de esa lista. Mire que no le estamos pasando longitud de ningún tipo, quiere decir que es una estructura de datos dinámica. Vamos a poder agregarle todos los elementos que requerimos, ¿sí? Explorando un poquito estos métodos que tenemos acá, por ejemplo, este método agregar al final, ¿qué hace? Recibe todos los atributos que necesita mi clase estudiante, el ID, el nombre, como lo vimos allá, creo el objeto de esa clase estudiante y le paso los parámetros al constructor, y ya como tengo poblado mi objeto, pues simplemente con el método add de esta lista lo adiciono a la lista, ¿sí? Así lo estoy agregando al final. Si lo fuera a agregar al inicio, entonces ya no hago uso del método add, sino del método insert, y le digo en qué posición voy a ingresar ese objeto. Recuerden que como es una lista, el primer índice es el 0, entonces aquí en la primera posición, que es el 0, me está insertando este objeto. Acá lo estaba insertando al final, aquí lo estoy insertando al principio. Si, por ejemplo, voy a agregar en tal posición, una posición específica, entonces simplemente pregunto si esa posición es menor a la longitud pues, que tengo de mi lista, y si es así, hoy lo inserto en esa posición específica. Antes le pasábamos el 0, aquí ya le estoy pasando la posición específica que me viene como parámetro. Si voy a eliminar el primer elemento, entonces con este método les va a ser muy útil para averiguar si la lista tiene elementos. Entonces el nombre de la lista .count mayor que 0 y quiere decir que la lista tiene más de un elemento, o sea, tiene elementos. En caso de que la lista tenga elementos, entonces voy a proceder a eliminar el primer elemento, que recuerda es el 0, a través del método remove add. Remove add quiere decir remuévame en la posición, en este caso 0, ahí le puedo pasar cualquiera de las posiciones del arreglo, siempre y cuando no se me sobrepasen pues la máxima longitud, porque me sacaría un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? En caso de que no se me cumpla esta condición, perdón, sacaba simplemente un mensaje indicando que no hay elementos para eliminar. ¿Sí? Lo mismo hacemos para eliminar el último. Aquí estábamos eliminando el primero. Si vamos a eliminar el último, verificamos que la lista tenga elementos, identificamos cuál es la longitud máxima de la lista con la propiedad count. Esto me devuelve el tamaño y simplemente remuevo en el tamaño -1. Esa es la forma de eliminar el último elemento. Si no tengo elementos, saco el mensajito. Y así con cada una de estos métodos. Por ejemplo, miremos un importante que es este de recorrer la lista. Otro método que les va a servir mucho es este método toWrite. Este método toWrite me devuelve toda esa lista que tengo por allá como un arreglo, ¿sí? Como un arreglo sencillo.
lo puede entender fácilmente cualquier otra estructura. Por ejemplo, les va a ser muy útil cuando vayan a utilizar el componente Data Grid View. Él recibe un arreglo sencillo, entonces para convertir esa lista en un arreglo sencillo, simplemente con el toArray, él me lo devuelve así de esa manera. Yo ya lo puedo pasar directamente al Data Grid para que se me mire, para que se me visualice fácilmente en ese componente. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la aplicación. ¿Sí? Ya por aquí tengo mi arreglo sencillo a partir de esta lista. Lo recorro tal cual como lo veíamos en los primeros ejemplos. Me paro el índice en la posición 0. Voy hasta la longitud máxima de ese arreglo en cada una de las posiciones y simplemente imprimo cada posición del arreglo. ¿Sí? Y ahí termina nuestra clase controladora. Si volvemos aquí a nuestro control del programa, entonces estamos invocando cada uno de esos métodos. Estamos invocando el método agregar al final 3 veces, estamos invocando agregar al inicio, estamos invocando agregar en la posición número 7, que me liste todos los elementos que tenga la lista, que me elimine el primero, me elimine el último, me elimine el de la posición 4. ¿Sí? Entonces miren la estructura que tiene esta aplicación. ¿Sí? La idea es que sea de esta forma así como independiente. Por un lado tenemos nuestra clase de almacenamiento, por otro lado tenemos nuestra clase que opera sobre la estructura de datos, bien sea lista, pila y cola, porque esta misma estructura la vamos a ver en las demás aplicaciones. Y tenemos el control de nuestra aplicación que ya me invoca todos esos métodos que declaré allá en la clase controladora. ¿Sí? Entonces, esa dinámica les facilita abstraer un poco más sus aplicaciones para que sea más fácil de entender, ¿sí? E implementar. Entonces, hasta ahí llegó la implementación de nuestra clase lista. Asimismo, vamos a ver la implementación de la pila y la cola para que sea más entendible. Voy a cerrar por aquí el editor y volvemos por acá a nuestra presentación. Mientras estamos acá, pongamos a cargar esta aplicación, que nos cargue un momento y vamos mirando aquí. Listo. Entonces ya entrando en materia de lo que son las pilas, ¿sí? Recuerden por allá cuando vimos el consolidado de todas las estructuras, nos decía que solamente íbamos a trabajar en uno de los extremos de la estructura, que era en la parte de arriba, ¿sí? El último que entra es el primero que sale. Entonces aquí ya vamos a ver un poco esa definición. Entonces simplemente la pila es una lista ordenada de elementos en la que todas las inserciones y las eliminaciones se realizan por el mismo extremo de la pila. ¿Sí? Se le pueden añadir y retirar nuevos nodos solamente por la parte superior de la estructura. Y aquí vamos en lo que es a nivel de C#, vamos a utilizar una clase que se llama stack, que habla pues de lo que es pila en inglés y nos va a permitir trabajar con esta estructura. Y por ejemplo, para agregar un elemento en la cima, vamos a hacer uso del método push, ¿sí? Que nos traduce a pilar, y para quitar el elemento que está en la cima, o sea, esa pilar, vamos a trabajar con el método pop. ¿Sí? Es importante que lo tengan claro porque a nivel de implementación lo van a utilizar, ahorita lo vamos a ver. Y este tipo de estructuras se denotan como LIFO. Ustedes la van a ver muchas veces así en diferentes bibliografías. Eso lo que traduce es las in, first out, es decir, el último que entra es lo primero que sale, tal cual como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. ¿Sí? Las in, first out, el primero en entrar es el primero, el último en entrar es el primero en salir, perdón. ¿Sí? Y aquí vamos a ver unos métodos y propiedades que les van a ser muy útiles cuando van a trabajar con la pila. ¿Sí? Entonces recuerden que la pila a nivel de implementación trabajamos con la clase stack, que ahorita lo vemos. Esa clase stack hace referencia al paquete de System Collections, que eso pues se va a incluir por allá arriba para poder que puedan trabajar con todos esos recursos. Y aquí vamos a trabajar entonces con unos métodos. Hay un método que se llama pick. Ese método pick lo que me va a permitir mirar es qué valor tengo allá en la cima de la pila, pero no me lo va pues, a eliminar de la estructura. Simplemente voy a consultar cuál está ahí. En algún momento necesito saber cuál está ahí. Tengo el método clear, que lo que hace es borrarme todo el contenido de la pila cuando quiero pues que quede, digamos, vacía. Hay otro método que se llama contains, que lo que hace es indicarme si cierto elemento está dentro de la pila cuando necesito, por ejemplo, buscar algo en particular. El método que veíamos ahora, toArray,
que me devuelve toda esa estructura de pila, me lo devuelve en un array sencillo. Como les decía, eso les va a servir para que cuando ustedes quieran visualizar gráficamente su pila, por ejemplo, en un Data Grid View, este método simplemente le pasa toda esa pila convertida en un arreglo y el Data Grid View lo puede leer sin ningún problema y visualizar, ¿sí? Y tenemos una propiedad muy importante que también la vimos, que es la propiedad count, que es lo que nos permite saber cuántos elementos contiene esa pila en un momento determinado, ¿sí? Vamos a ver entonces asimismo la implementación de la pila aquí, ya en el Visual Studio, aquí la tengo. Entonces miren que tiene la misma estructura. Tenemos nuestra clase de control de flujo de la aplicación, tenemos nuestra clase que tiene declarada la estructura. Esta aquí, perdón, ordenémosla esto. Esta clase que tiene declarada la estructura y todos los métodos que van a operar sobre esa estructura. Y tenemos nuestra clase de almacenamiento que simplemente tiene los atributos y los métodos get y set, ¿sí? Entonces, si recorremos aquí nuestra primera clase, tenemos una clase llamada empresa. Y esa clase creamos un objeto que llama acueducto. Vámonos para empresa. Empresa que hace, así como lo hacíamos en la lista, entonces aquí vamos a declarar nuestra estructura de pila a través de la clase stack, que era la que veíamos ahí en la presentación. Y de igual forma como lo hicimos en la lista, le estamos pasando el tipo de dato que me va a almacenar esa pila. En este caso el tipo de dato es factura, que es esta clase que está aquí, que ya la vamos a mirar. Y a nuestra pila la vamos a llamar pila acueducto. Vámonos entonces para factura. Factura tiene unos atributos pues, asociados muy similar a lo que es una factura, el número de la factura, número de matrícula, mes facturado, nombre, dirección, estrato, categoría y los metros cúbicos que consumió, que se consumieron en esa factura, ¿sí? Tenemos nuestro constructor, que de igual forma como lo vimos en la lista, me recibe por parámetro todos estos valores y me los va a establecer en cada uno de estos atributos que declaré aquí en la parte superior de la clase. Y tenemos nuestros métodos get y set para cada uno de estos atributos que tenemos acá. De igual forma, recuerden que lo pueden crear de la forma abreviada, que es simplemente declarando get y set acá entre las llaves, ¿sí? De esta forma se ahorran a crear pues todo este código. Es una manera, de igual forma, trabaja desde los dos escenarios, no hay ningún problema. Listo. Entonces ya miramos nuestra clase de almacenamiento, que es simplemente la clase de atributos y métodos get y set. Volvemos a nuestra clase controladora de los métodos y como lo vimos allá en el constructor, recuerden, se iniciarían todas estas variables que tenemos acá. Entonces vamos a inicializar nuestra pila tal cual como lo hicimos con la lista. Con el operador new, inicializamos la clase stack, que es de tipo factura, y simplemente abrimos y cerramos los paréntesis. De esa forma quiere decir que la estructura se crea con un tamaño dinámico, si no necesito especificarle ningún tamaño fijo desde el principio, sino que en la medida en que yo le voy agregando elementos, ella va creciendo según lo necesite. También tenemos aquí métodos diferentes para hacer muchas cosas, por ejemplo, agregar factura, eliminar factura, obtener la última, en este caso la última factura en entrar, listar todos los elementos que tengo en la pila. Miremos a grandes rasgos qué hace cada uno de ellos. Agregar factura, ¿qué hace? Me recibe todos los atributos que necesito, me lo recibe como parámetro. Creo mi objeto de factura, que lo estoy creando pues dentro de la misma instrucción, pero lo puedo hacer afuera. Aquí estoy creando mi objeto de factura a través del operador new. Y de una vez, con el método push, que recuerden que es el método de apilar, lo estoy ingresando a nuestra estructura de datos, que es la pila, ¿sí? Y ya simplemente muestro, aquí simplemente saco un mensaje del usuario indicando que agregué este número de factura. Entonces recuerden, método push me pone este objeto en la parte superior de la pila. Si voy a eliminar el último elemento que agregué, que recuerden que hago uso del método pop, simplemente llamo el nombre de la pila y con el método pop él ya sabe, él ya tiene ese comportamiento interno, ya sabe que me va a eliminar el último elemento que agregué. ¿Sí? Yo no tengo que decírselo en ninguna posición, sino que él ya sabe que es el último elemento que agregué. Si voy a consultar, simplemente consultar cuál es el último elemento que ingresé. Entonces recuerden que el método pick me devuelve ese objeto de tipo factura. Entonces mira que aquí recuperé ese objeto completo y aquí yo ya podría preguntar cuál es el código, cuál es el nombre de este objeto, cuántos metros cúbicos consumió, lo que necesite hacer con ello. Y para recorrer todos los elementos de la pila, lo hacemos tal cual como lo hicimos con la lista.
hacemos uso del método toArray, que me devuelve toda esa pila como un arreglo. Aquí lo estoy recibiendo en un arreglo de tipo factura. Y simplemente con el método for recorro ese arreglo sencillo que ya sabemos cómo se hace por lo que vimos. Y ya acá estamos haciendo las mismas operaciones que hacíamos en el anterior ejercicio. Agregamos una factura. Aquí agregamos 3 facturas en estas instrucciones. Luego estamos listando todas estas 3 facturas. Y finalmente obtenemos la última que entró. Me devuelve puesto ese objeto. Eliminamos la que está por allá al principio. Y ya me queda una nueva pila y vuelvo y elimino el otro y así sucesivamente me va a ir eliminando pues cada una de las posiciones de arriba hacia abajo. Ese es el funcionamiento especial de la pila, ¿sí? Entonces miren que aquí estoy respetando la misma estructura de implementación que hice con la lista. Tengo nuestra clase controladora de la aplicación, tenemos los métodos que operan sobre nuestra estructura y tenemos nuestra clase de almacenamiento de datos o el DTO, ¿sí? Cerramos por aquí. Vamos a mirar la cola que es totalmente similar, simplemente cambia un poco el funcionamiento. Ya les voy a explicar mientras pongo por aquí a abrir el proyecto. Listo. Entonces las colas ya digamos que cambian un poquito respecto a las pilas. Aquí vamos a trabajar con una clase que se llama Queue de C#. ¿Sí? En este tipo de estructura de datos lo que vamos a hacer es introducir los elementos por arriba a través del método enqueue, o que se denomina pues en español encolar, y los vamos a extraer por el extremo opuesto, ¿sí? A través del método de queue, o que se denomina pues en español desencolar. Estas estructuras, como muy similar a como las pilas se denominaban LIFO, aquí las colas se van a denominar como fijo, first in, first out, lo primero que entra es lo primero que sale, tal cual como lo asemejábamos al principio, que cuando estamos en la fila de un banco, la primera persona que está de la fila es la primera persona que van a atender. Entonces, este es el funcionamiento pues, que nos emula la cola. Y la ventaja, para mayor facilidad, es que tenemos unos métodos totalmente similares. El método pick es el que me mira el valor que está ya de primero en la cola, no lo elimina, sino que simplemente nos lo devuelve para consultarlo. El clear, que nos borra todo el contenido de la cola. Contains, para indicar si cierto elemento que necesitamos está dentro de la cola, el toArray que nos devuelve toda esa estructura como un arreglo sencillo, y tenemos la propiedad count que me indica cuántos elementos tiene la cola en el determinado momento, ¿sí? Vamos entonces a mirar aquí en el editor esa implementación. Entonces miren que es muy similar a lo que teníamos en las dos anteriores estructuras. Tenemos nuestra controladora, estamos creando una clase que se llama empresa. Y nos vamos para empresa. Esta empresa es la clase que me declara la estructura de datos. En este caso es una cola. Mira que estoy haciendo uso de la clase queue. Le estoy pasando el tipo de dato que es tiquete, que ya lo vamos a ver. Y nuestra cola se va a llamar cola aerocivil. Vamos a ver qué es la clase etiquete, que simplemente es una clase de almacenamiento donde tenemos los atributos, tenemos un número de etiquete, el ID del cliente al que pertenece el etiquete, nombre, aerolínea, destino, fecha. Tenemos nuestro constructor, recibe todos esos valores por parámetro y me los establece en cada uno de esos atributos que declaré aquí. Y ya tengo los métodos get y set declarados de forma pues manual, ya sabemos cómo lo podemos crear de forma abreviada. Ya volviendo a nuestra clase controladora, entonces recuerden que en el constructor inicializamos nuestra estructura de datos, en este caso con el operador new, en la clase queue, el tipo de dato que le pasamos y los paréntesis de apertura y cierre, indicando que esa clase o esa estructura de datos no va a tener una longitud fija, sino que se va a ir creando dinámicamente. Para agregar un tiquete, por ejemplo, a la cola, entonces simplemente hacemos como lo hicimos en la pila, creamos primero nuestro objeto con los parámetros que necesita y ya a nuestra cola con el método enqueue o encolar le pasamos todo el objeto y él ya nos lo va a poner ahí en la cola para ser atendido pues según el orden que llegó. Si lo vamos a eliminar, entonces recuerde que simplemente debemos indicar con el método de queue y él ya sabe qué posición va a eliminar. En este caso va a ser la primera que tenemos ahí esperando para ser atendida. Con el método pick nos devuelve el objeto que está ya de primero para ser atendido. Simplemente lo consultamos, no lo estamos eliminando, ¿sí? Esa es una forma de saber qué tengo allá esperando.
Si quiero saber cuántos elementos tiene la cola, creo que es una de las preguntas que les hacen en el ejercicio. Simplemente con la propiedad count de la estructura de datos, él me va a decir cuántos elementos tengo en ese momento en la estructura de datos, en este caso la cola. Y para listarlos, entonces, convertimos toda nuestra cola en un arreglo sencillo, lo almacenamos en un arreglo de ese tipo y recorremos nuestra cola, tal cual como lo hicimos con la lista y con la pila. Entonces, mire que si ustedes hacen uso de esta estructura que les estoy acá proponiendo, es mucho más fácil desarrollar su implementación porque casi que van a ser calcados la forma en que se disponen los elementos, los métodos y la forma de consumirlos. Entonces, eso les puede ayudar a que se facilite un poco más la implementación. Aquí ya simplemente lo que hacemos es eh, nombrar invocar estos métodos, agregar etiquete, listamos todo lo que hay en la cola, eliminamos el primero, ¿sí? Y ya de aquí pues mostramos cuántos hay, cuál es el próximo a procesar, bueno, lo que queramos hacer a partir de estos métodos que tenemos acá. Entonces, allá a grandes rasgos les mostré muy rápidamente cómo sería una implementación con esa estructura de datos. Como les dije, en el próximo CIPA ya lo vamos a ver detenidamente, paso a paso, la implementación de cómo hacerlo, respetando esta misma estructura y que les estoy mostrando. Por eso es importante que de pronto la vayan mm, interiorizando porque les puede facilitar la implementación. Volvemos por aquí a nuestra presentación. Y ya entonces, acabando como en esta parte teórica, vamos a ver una revisada general a la guía de actividades porque es importante saber cómo se estructura esta fase. ¿Sí? Si ustedes abren la guía, bueno, aparte de encontrar por aquí la información principal o general de la actividad, vamos a recordarles una actividad independiente. La actividad anterior tenía parte independiente y parte colaborativa, ya esta actividad va a ser totalmente individual. eh, Va a tener un puntaje de 150 puntos. Importante, bueno, dedicarle un buen tiempo, ya que pues tiene un gran peso pues en la calificación debido a la complejidad pues que representa. Por ser el componente práctico, empezamos desde el 20 de marzo, nos vamos hasta el 23 de abril desarrollando esta actividad. No se dejen coger del tiempo, es por experiencias en periodos anteriores y si dejan la actividad para últimas semanas, muy seguramente no les va a dar tiempo de entregarla completamente, entonces empiezan a trabajarla con bastante antelación. Aquí hay unos requisitos técnicos pues que debería tener como el equipo para trabajar con el Visual Studio, aunque ustedes pues ya lo deben tener desplegado sin ningún problema. Y aquí lo que nos dice la guía es, vaya, revise un archivo que se llama anexo 1, que contiene los problemas a desarrollar. ¿Sí? Los problemas no están aquí dentro de la guía, están especificados en un anexo que ya vamos a mirar. Es este que está aquí, que también ahí se lo descargan desde el mismo espacio donde está la guía de actividades. Entonces acá lo que están haciendo es plantearnos los ejercicios. Es muy importante que tengan claro que cada estudiante realiza las tres implementaciones, la implementación para lista, la implementación para pila y para cola. Eso en ocasiones se presta para confusiones donde los estudiantes empiezan a seleccionar solamente un tipo de ejercicio, pero no, deben realizar las tres implementaciones a través de Windows Forms, ¿sí? En C#, ya que es implementación solo en interfaz gráfica. Y acá, ya a partir de la tabla 1, empiezan a describirnos esos enunciados que vamos a resolver. Por ejemplo, para la pila, vamos a resolver lo que tiene que ver con una empresa de telecomunicaciones y que desea implementar una pila. Aquí nos dan el nombre de esa clase controladora. Les decía yo, que en este caso se llama pila clientes. Se van a manejar unos atributos, ¿sí? Número de identificación, nombre, dirección, estrato, con sus valores. Una lista desplegable, vamos a tener campos de fecha para trabajarlo con el control date and picker. ¿Sí? Pero también lo veríamos en la implementación. Y bueno, ahí nos describen, pues nos terminan de describir los demás atributos. Por aquí hay unas condiciones que se deben cumplir respecto a los canales que se van a seleccionar. Vamos a tener unos descuentos por estrato, ¿sí? Y ya por aquí al final, luego de procesar esa información, los registros se van a visualizar en un control que yo les decía que se llama Data Grid View, que es un control que se pinta como una tablita en el formulario, como si fuera una hoja de Excel, y me muestra filas y columnas. Me va a mostrar tantas filas como registros yo haya agregado. Entonces, de esa forma se puede ir como emulando gráficamente
el comportamiento de cada estructura de datos en la medida en que le voy ingresando elementos, en que le voy eliminando, él se me va a ir actualizando y se va a ver como un poco más en tiempo real eso, ¿sí? Allí hay que realizar algunos cálculos de acuerdo pues a la información que tenemos. Entonces sería como a grandes rasgos el ejercicio de la pila. También tenemos nuestro planteamiento para el ejercicio de la cola. Y en este caso tiene que ver con algo de infracciones. ¿Sí? En el caso pues acá de la Secretaría de Medellín. Nuestra clase se va a llamar cola infracción. Va a tener algunos atributos acá, unos atributos de tipo texto, otros que van a ser listas, otros por aquí que van a ser fechas con el campo, con el control de item picker. Vamos a tener unas condiciones ahí de descuento de acuerdo como al número de días que se haya reportado la infracción. Y de igual forma vamos a trabajar con el control data grid view, que es el que me va a permitir emular el comportamiento de la cola ahí como en tiempo real en el formulario. Y por acá vamos a hacer uso de la propiedad count porque vamos a necesitar mostrar en algún momento la cantidad de elementos que tenga la cola. Lo vamos a mostrar en un campo del formulario. ¿Sí? Cuando presionemos un botón, ese botón me va a ir a calcular cuántos elementos tiene la cola y me lo va a mostrar en el formulario pues como para visualizarlo. Y por último tenemos el planteamiento de la estructura de tipo lista. ¿Sí? De igual forma tenemos por aquí un nombre propuesto para la clase. Tenemos unos atributos que pueden ser texto, pueden ser listas. Tenemos también un control de tipo fecha. Y de igual forma vamos a tener nuestro control data grid view para visualizar el comportamiento de esa lista según las operaciones que estemos realizando. Por aquí ya hay unas operaciones específicas de consultar y de eliminar. Y listo. Bueno, y también es importante que sepan que se debe diligenciar la plantilla de abstracción para estos tres ejercicios que están propuestos acá. Aquí la plantilla cambia un poco con respecto a la fase 2, ya que por aquí vamos a indicar a qué tipo de estructura nos estamos refiriendo, si es una pila, una cola o una lista, y qué opciones de menú va a tener esa estructura de datos. ¿Sí? Digamos que estas dos columnas finales son las que cambian con respecto a la fase 2. Los dos primeros son muy parecidos a lo que teníamos en la fase 2, que son como el ámbito de las clases y los atributos que van a tener cada una de esas clases. ¿Sí? Y listo, ahí ya aquí se explica la forma como de renombrar ese entregable que vamos a tener, fase 3 y el nombre del estudiante. Aquí hay un requerimiento funcional y es que como lo veíamos en la actividad anterior, en las actividades anteriores vamos a tener un ingreso a través de una contraseña. Esa contraseña es un 23 que va a estar enmascarada. Eso ya ustedes pues saben cómo funciona perfectamente. Luego de este menú de ingreso, nos vamos a ir para una interfaz que tiene un menú de opciones. Y cada una de esas opciones me va a permitir ir tanto a la pila, a la cola, como a la lista. Y eso lo vamos a ver para la implementación, aunque aquí también hay unos videitos de apoyo por si quieren ir adelantando. ¿Sí? Bueno, y ya están el resto de instrucciones. Entonces es muy importante aquí recapitular que en esta primera parte de la guía tenemos como las condiciones generales y ya aquí en el anexo 1 vamos a tener el detalle de los tres problemas que se deben resolver de forma individual. ¿Listo? Y ya por aquí, como conclusión general pues de esta presentación, como les decía, pues las estructuras de datos son componentes que cada vez nos facilitan un poco más como los trabajos para trabajar con múltiples elementos y la idea de eso es que nos permitan optimizar el rendimiento, ¿sí? Porque si trabajamos con estructuras que ya son un poco obsoletas como los arrays, pues a la final eso va a redundar en que se va a afectar el rendimiento de nuestra aplicación. Entonces, por eso es importante saber cuándo utilizar este tipo de estructuras para que nuestra aplicación tenga un óptimo rendimiento y podamos reutilizar pues todos esos componentes de código que ya están ahí desarrollados. ¿Sí? Hasta acá entonces termina la presentación. No sé si quedan por ahí inquietudes puntuales por resolver. Inge. Ay, pues la verdad veo que los estudiantes dicen que un poco rápido, pero como Sí. les enviamos en la invitación, el día de hoy es la parte teórica, ¿sí? Sí. Así que váyanse preparando y váyanse agendando para el sábado 1 de abril, el cual va a ser de 8 a 12 el CIPA, por lo complejo y lo amplio que es el desarrollo del mismo. Entonces se va a hacer un ejercicio muy similar, ¿sí? Se aclara que es muy similar, más no el de la guía,
Sí. en donde se va a hacer parte práctica. También viene el chat, Inge, que solicitaban que si se podía compartir el enlace de La de presentación. la presentación. Entonces, para que Sí. por favor me la regales y el día de mañana, o si me la regalas ahora mismo, porque mañana estoy ocupado en un evento deportivo, entonces Ok. enviárselas a todos los estudiantes en el transcurso de ahora de la noche. Sí, ok. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda. Si la tienen, por favor, activan la cámara, levantan la mano y hacen su consulta. Bueno, veo que como que quedó todo muy claro. Yo sí les recomiendo, muchachos, como les decía el ingeniero Jorge, que por favor empiecen a trabajar desde ya. Que empiecen a trabajar desde ya, porque Disculpa, la profe. verdad, un momento, Jean Paul, porque la verdad es que esta actividad es compleja. Hagan de cuenta que es como si estuvieran haciendo un componente práctico de manera presencial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la puntuación también tiene un puntaje alto de 150 puntos, ¿sí? Por tal motivo, desde el semestre pasado con el ingeniero Jorge, que es el más antiguo de la red, tomamos la decisión de aumentarle el puntaje por lo compleja de la actividad, ¿sí? Entonces, por favor, no dejen para último momento. Que me he encontrado de que pues en la fase 2, la verdad, se volvieron los más participativos del 16 al 19, ¿sí? Entonces, acuérdense que en esos días nos queda a nosotros, los tutores, muy difícil retroalimentarles a todos. Entonces, para que no dejen todo para último momento. Cuéntame, Jean Paul. Sí, yo es que quería saber algo. Yo entré a esta clase un poco tarde. Quería saber si el video se estaba grabando, si se iba a enviar. Sí, señor, la grabación está en movimiento, entonces tan pronto terminemos y tenga el enlace de la grabación, les enviaré como tal el enlace más el enlace de la presentación que utilizó el ingeniero Jorge para que ustedes puedan documentarse un poco más. Recuerden, por favor, hacer las lecturas de la unidad 2. Allí tenemos harto referente bibliográfico para que ustedes se apoyen y visualicen también cada uno de los OBIs, ¿sí?, que tenemos en el curso para que despejen dudas también. No sé si Gracias. el ingeniero, ok, Jean Paul, no sé si el ingeniero Carlos, el ingeniero David tengan algo por anotar o el monitor Alfonso. Bueno, de pronto yo, es que no me veo ahí. Bueno, ya estoy acá. Hola, buenas, ingeniero Arbe, ingeniero Jorge Alberto, pues agradecerle por la presentación. Definitivamente, como dicen los estudiantes, pues es mucha temática, ¿no? Es mucho tema para una presentación. Y pues yo considero aquí para los estudiantes también, lo importante en este momento es que comprendan como cuál es la naturaleza de las listas, de las colas, de las pilas, es decir, para qué se utilizan, cómo se recorren de forma natural, o sea, cómo se eliminan, cómo se agregan, cómo se recorren. Y ya cuando como tengan bien claras esas diferencias, ya el proceso de implementación, el ingeniero Jorge Alberto lo mostró muy bien, hay muchos recursos para apoyarnos, pero pues considero que como la clave ahorita en este momento es que sepan cuál es la diferencia entre una cola y una pila, por lo menos, o una lista. Eso tiene que ver con la manera en la que se agregan los elementos, se recuperan los elementos, con la manera en la que se eliminan y de la manera en la que se pueden recorrer o no. Eso es como lo esencial, pues para que no como que no se preocupen, ¿no? Porque sí es un tema amplio, como dice el ingeniero Hernando, y tal vez ustedes digan, uy, pero ¿por qué tanta cosa? Pero pues si buscan un poco, si leen un poco, si comprenden cuál es la naturaleza de cada una de esas estructuras, pues después va a ser muy fácil la implementación. Ese era el aporte, gracias. Ok, ingeniero David, muchas gracias. Profe, Exactamente tenemos lo link que de dice asistencia. No, Jean Paul, para las webconferencias recordemos que no tenemos asistencia. Ok, muchas gracias. Como decía el ingeniero David, sí es importante que ustedes
entiendan cuál es la diferencia entre pila, cola y lista, ¿sí? En la teoría del ingeniero, pues él también mostró unos ejemplos muy prácticos para tener la diferencia. Entonces, no se asusten, no se asusten, jóvenes, que si ustedes empiezan a trabajar desde ya, pueden sacar adelante este componente práctico, ¿sí? Mediante pues el mediado tecnología de Visual, ¿sí? Entonces, para que por favor no vayan a dejar todo para último momento. Alfonso o el ingeniero Carlos, ¿tienen algo por anotar o decirle algo a los estudiantes? No, ingeniero, agradecer al ingeniero Jorge por su presentación, muy excelente la presentación y estimados estudiantes, los esperamos la próxima semana. Cualquier inquietud, estén pendientes para el CIPA que se va a desarrollar la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Ok, estaba mirando por acá que sí están un poco preocupados, pero como les indico, no se asusten, jóvenes. Esto es algo que ustedes deben de asumir. Recuerden todas y cada una de las situaciones que nos vamos a encontrar nosotros en nuestro diario vivir como desarrolladores y como ingenieros de sistemas, así que no se asusten. Pablo, no te asustes, que siempre vamos a estar allí para apoyarlos. Y recuerden que siempre que tenemos la web teórica, 2 IPAs, uno práctico, un conversatorio, y también vamos a tener un encuentro con Alfonso. Si no estoy mal, Alfonso, o para esta fase no. Ok, mira, ahí está Alfonso diciendo que total apoyo a ustedes. Entonces, para que no se vayan a asustar. Listo, lo que no entiendan, jóvenes, pregunten. Recuerden que en la guía tenemos bastantes videos. Vuelvo y digo, en la unidad 2 tenemos OBIs. Listo, entonces no se vayan a asustar. ¿Listo? Entonces, Alfonso, ¿quieres anotar algo? Sí, chicos y chicas, bueno, la clave del éxito en este ejercicio es el tiempo. Entre más tiempo le sacan, mucho más ventajoso es y con más éxito van a entregar eso. Nada más, eso es todo. El resto es estar pendientes de los encuentros y pues es eso, nada más. Tiempo y dedicación. Ok, recuerden, jóvenes, que deben de desarrollar los 3 planteamientos del problema. Son los 3. ¿Listo? Por eso es una actividad individual. Por eso no, en la fase 2 vi que muchos estaban diciendo que no, que por qué grupal. Por eso el resto de actividades del curso van a seguir siendo individuales. ¿Listo? Entonces, no siendo más, ingeniero Jorge, te agradezco por la presentación. Y como les digo, por favor, agendarse para el sábado 1, ¿sí? Para que el ingeniero también vaya afinando esas cuerdas bucales, porque son 4 horas. Entonces, nos veremos el 1, más sin embargo, váyanse documentando, vayan adelantando trabajo, porque se puede decir que es hasta dentro de 8 días y ustedes pueden ir adelantando cosas. ¿Listo, jóvenes? Ingeniero, le cedo la palabra para que cierre como tal la web. Listo, Inge. Sí, para cerrar un poco, no se dejen abrumar como por toda la información. Aquí pues se da un poco rápido por la premura del tiempo, tratando pues, como de resumir esos componentes relevantes de cada una de las estructuras de datos. A la final son algunos elementos particulares los que van a utilizar. Y con la ayuda del próximo CIPA definitivamente, pues creo que es como el elemento primordial para llevar a cabo esa actividad a feliz término. Entonces, si ustedes están, esta semanita le repasan un poco los conceptos y están atentos en el CIPA del próximo sábado, créanme que la actividad la van a poder desarrollar sin ningún problema. Entonces, sin nervios, como les decía ahí al principio de la presentación, esto es de retos y si presentan obstáculos, pues es lo que nos van a permitir madurar esos conocimientos. Entonces, nada, con la mejor actitud y aquí van a tener todos los elementos y apoyos para sacarla adelante, ¿sí? Anticipadamente, muchas gracias por la participación y aquí estamos atentos a lo que requieran. Ok, entonces buena noche para todos, estimados estudiantes, ingenieros, y Alfonso, muchas gracias por su asistencia también. Gracias, Voy a Inge. parar la Levanta mejoría. Feliz noche. Feliz noche para todos, que estén muy bien.